Bueno, en este episodio del podcast estamos hoy con Gabriel García, amigo, alumno, digamos, de Talent Tree y una persona que admiro muchísimo. Es cofundador y CEO de Páramo Presenta, que es hoy en día la empresa más importante digamos, de conciertos, espectáculos acá en Colombia. Y ha tenido una historia de vida y una historia con la empresa espectacular. Y vamos a compartir un poco de lo que ha aprendido en ese proceso de montar lo que hoy en día es Páramo Presenta, que son los organizadores de Stereo Picnic, de Cordillera, de Baum Festival y que traen a muchos artistas acá a Colombia. Gracias, Gabriel, por haber aceptado la invitación y arranquemos contándonos un poquito de tu historia y de cómo nació lo que hoy en día es Páramo Presenta. Yo quiero hablar solo de mi historia, yo quiero hablar un poco de la historia de los que fundamos Entonces, la compañía, que de hecho eran dos compañías independientes, ¿no? Por un lado estaba una que se llamaba Absent Papa y otra que se llamaba T310, pero realmente lo que nos unía a los dos pues era el gusto por la música. De alguna u otra forma habíamos llegado a acercarnos a la música en ambas empresas. Y pues justo habíamos empezado hace 20 años, en el 2004, pues hacer conciertos. Veíamos que pues nadie traía a los artistas que queríamos ver, así que pues traigámoslos nosotros. Fue un poco lo que pasó en ambos lados. Y ni siquiera en ese momento pensando en que fuera negocio, ¿no? Simplemente pues eran melómanos todos. éramos, sí, melómanos y pues decíamos, pues, pues por lo menos que no tenía ánimo de lucro, no tenía ánimo de pérdida tampoco, ¿no? O sea, por lo menos no perdamos plata, pero hagamos los conciertos pues, que nadie más está haciendo y que nos gustaría ver y que seguro hay más gente que le gustaría verla. Y así empezamos haciendo unos cuantos conciertos al año. Los chicos de T310 eran muy jóvenes todavía. Rondaban alrededor de los 20, 22 años, entonces pues, estaban todavía como en sus universidades, no estaban pensando tampoco todavía como en el mundo laboral, y los que éramos de Apps en Papa, que éramos un poco mayores, pues sí ya teníamos trabajos. Yo trabajaba en una agencia de publicidad. Philip, mi socio, cuando empezamos, estaba terminando la universidad y luego entró a trabajar en radio. Entonces digamos que teníamos nuestro trabajo y el hacer conciertos y fiestas era una actividad paralela en la que a veces gastábamos nuestro salario en hacer los conciertos. Y ya hubo un momento después de 5 o 6 años de estar haciéndolo que decidimos que pues queríamos darnos la oportunidad, por lo menos por el lado de Felipe y yo, darnos la oportunidad de dedicarnos solo a eso, de mirar si podíamos vivir de eso, y en principio era chévere si podemos vivir de esto. Bueno, yo había hecho unas inversiones además antes como para tener algunos ingresos pasivos, y en ese momento era como, bueno, esto me podría alcanzar, o ya no me alcanzaría ahora que tengo hijos, pero en ese momento era como esto me podría alcanzar, y experimentar un rato por acá a ver si nos funciona, ¿no? Entonces, sí, es un poco esa es la historia, ¿no? Que empezamos haciendo conciertos más que por ganar plata por hacerlos, y luego cuando dijimos apostémosle a esto, pues el objetivo era ver si lográbamos pues por lo menos vivir de eso modestamente, y no pensábamos en ese momento que fuera una compañía súper, súper grande como lo es ahora. Perfecto. Y Gabriel, digamos que siempre uno, digamos, como empresario tiene aprendizajes que va descubriendo con el proceso, digamos, de emprender y crecer una empresa. Eh, ¿Cuáles han sido, digamos, esos aprendizajes que tú quisieras compartir con cualquier empresario que te esté viendo en este momento, que tú dijeras, me encantaría ayudar a un empresario a resolver este reto que ha tenido o que está teniendo? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes en el proceso de montar y crecer lo que hoy Dispara presenta, que tú quisieras compartir con los empresarios? Pues lo que pasa es que hay, no sé, son muchos, ¿no? Uno no Sí. sabe cómo organizar porque todos los días se está aprendiendo. De hecho, nosotros le vendimos el 51% de nuestra operación a una multinacional el año pasado, y en una entrevista que me hacían sobre qué era lo que más me emocionaba de esta gente, yo decía, no, aprender pues, de esta gente que son los más grandes del mundo. Ujú. Pues aprender lo que ellos han hecho en mucho más tiempo. ¿No? Llevan 10 años, 12 años, 13 años más que nosotros en mercados mucho más maduros que estos, y han aprendido muchísimas cosas, y creo que lo más valioso de esta unión es poder aprender de esas personas. Entonces, pues son muchas porque uno todos los días está aprendiendo, y creo que justamente una de esas cosas claves es como esa curiosidad, ¿no? De estar siempre tratando de aprender de la industria en la que uno está metido, aprender de la cadena de valor, aprender de buenas historias de emprendedores que han estado haciendo lo mismo que uno, aprender de otros emprendedores, entender los retos que otros han tenido, ¿no? Pues, ver espacios como este
Creo que ese es como el primer paso, ¿no? Uno estar con la mente muy despierta, a aprender y pues la verdad es que uno no aprende solo en el colegio y la universidad, uno Ujú. realmente tiene que estar aprendiendo todos los Toda la vida. días, ¿no? Y yo creo que uno puede ser Tim Cook y pues Ujú. todos los días está aprendiendo, ¿no? A pesar de ser el CEO de Apple, pues todos los días está descubriendo cosas nuevas y diciendo, ¿yo por qué hice eso así en ese momento? Entonces, pues sí, yo creo que esa es una de las cosas, estar siempre aprendiendo. Y yo creo que dividiría un poco tal vez los aprendizajes como en cosas que pueden ser como muy, digamos, como esquemáticas, como muy cuadriculadas, como Ujú. los números, Sí. y luego otras que son más habilidades más blandas que tienen que ver como de pronto con la estrategia, con capacidades de negociación, con esas cosas. Creo que uno podría dividir los aprendizajes en esos dos sentidos. Entonces, digamos, por el lado de como de los más duros, digamos, de los que tienen que ver Ujú. con números, creo que hay cosas básicas que hay que aprender y si de pronto uno no las sabe, por lo menos sí tiene que tener a alguien que la sepa. Es decir, a mí me gusta mucho una frase que es de Richard Branson, ¿no? Ujú. Y me gusta mucho justamente que la frase sea de Richard Branson, que dice que el flujo de caja es la sangre de los negocios. Pues esa es una de las cosas que hay que aprender, ¿no? A entender cómo funciona un flujo de caja. Pero me gusta mucho justamente que lo diga Richard Branson porque él no es el mejor en temas financieros. Ujú. De hecho, él hasta hace muy poco descubrió la diferencia entre utilidad bruta y utilidad neta, ¿no? Entonces en una reunión estaba y no sabía y el financiero se lo llevó aparte y le explicó un poco la diferencia. Entonces digamos que él, justamente y él cuenta, hay un trino que uno puede buscar de él que alguna vez publicó, porque sé, creo que se murió tal vez como el que fue como el primer financiero de Virgin Ujú. o algo así. Y él publicó como una carta que había encontrado, recordando que para ellos fue muy afortunado, para los que fueron los fundadores de Virgin, haber encontrado a esta persona, porque ninguno era bueno en finanzas y afortunadamente había encontrado a esta persona que los guió Ujú. en términos financieros. Entonces, pues, claro, no a todo el mundo se le facilitan los términos financieros, así que si no se le facilitan, si se le facilitan, maravilloso, porque le va a Ujú. ayudar un montón, pero si no se lo facilitan, tiene que encontrar a alguien que lo acompañe, porque sin duda los números son algo clave para cualquier empresa. Entonces están temas como el flujo de caja, temas como el margen de contribución. Nosotros sufrimos mucho por no, digamos, haber aplicado el concepto de margen de contribución antes. Entonces nosotros hacíamos unos conciertos que funcionaban y ganaban plata, unos conciertos que perdían plata, al final empataban. Ujú. Y sí, pero si empatas en la utilidad de los conciertos, entonces ¿con qué pagas el contador? ¿Con qué pagas la oficina? ¿Con qué pagas los salarios de la gente de marketing? ¿Con qué pagas tu salario? ¿Con qué pagas los demás? Y si aparte para hacer los conciertos te has endeudado con créditos, entonces ¿con qué pagas los intereses de los créditos? ¿No? Entonces en un momento nos dijeron, no, pues entonces tiene que pensar que usted tiene que dejar la plata suficiente por lo menos para pagar todo lo que hay de ahí abajo. Entonces, pues conceptos como el margen de contribución. Y luego todo, digamos que eso, hablar del flujo de caja, hablar del margen de contribución, entender por si el margen de contribución en porcentajes está bueno o está malo con respecto al ¿Y resto cómo del sabías eso? ¿Cómo, mercado. cómo me echó para dónde No, empezar? digamos que nosotros ahí no lo comparamos con el mercado, pero ahora que digamos una de nuestras unidades de negocio es una agencia de publicidad, entonces yo molesto mucho a la gente, la agencia con temas como, pero qué margen operacional estamos teniendo, porque además Ujú. el margen bruto está bueno, pero el margen operacional no tanto, entonces yo qué Ujú. margen operacional, y entonces me hablan mucho de ventas, no, Ujú. que vamos a vender no sé cuántos miles de millones y que este es un Ujú. negocio de cuántos miles de millones, pero cuánta plata nos va a dejar, ¿no? Y entonces me ha costado mucho con ellos cambiar el chip de no me hable de ventas, a mí Háblame de hábleme imagen. y hábleme de margen de contribución y hábleme de margen operacional. Porque además, si nosotros le estamos apuntando siempre a X margen y me trae un negocio enorme donde el margen es menor, pues no me importa que estemos vendiendo así, porque es que al Ujú. final no Sí. me está dejando el margen del que estamos acostumbrados. Entonces, eso es como si vendiéramos la mitad de lo que me está diciendo que vale este negocio, porque si Ujú. el margen de contribución va a ser la mitad. Y pues digamos que en términos de publicidad hay más benchmarks en los que nos podemos fijar que en términos de conciertos. Y por ejemplo, ahí les hablo mucho, la agencia más grande de Colombia se llama Sancho Ujú. Publicidad. Sancho se la vendieron hace pocos años, hace como 5 o 6 años a Vivideo. O sea, se unieron con Vivideo hace 23 años, pero Ujú. Vivideo tenía una participación minoritaria y hace como, no sé, 5 o 6 años le vendieron el resto para que hagan con una mayoritaria Vivideo. De hecho, con casi toda la empresa. Ujú. Eh, y ellos le apuntan a un margen de EBITDA de X cifra, Ujú. de X porcentaje. No lo va a revelar, pero X porcentaje.
Y me decía Carlos Felipe, el presidente Sancho, me decía, nosotros hacíamos negocios que tenían de hecho, nosotros vivíamos con una EBITDA menor que ese y Sí. vivíamos felices. Mm. Y pues hacíamos negocios que para nosotros era importante la utilidad que estaban dejando, aunque estuviera muy por debajo del margen. Y estos gringos ahora no nos dejan. O sea, si esto no nos deja el margen meta, prefieren desechar el negocio, así tenga X volumen, porque no quieren afectar. Y para ellos el indicador del margen EBITDA es el indicador, ¿no? Y entonces no nos dejan hacer negocio por debajo. Entonces, pues entender temas como margen EBITDA, margen bruto, margen de contribución, margen operativo, margen EBITDA, pues relaciones de gastos y ingresos, pues con todas esas relaciones. Entonces, creo que eso es clave, ¿no? Aprender a interpretar el PG, aprender a interpretar el balance, aprender a hacer un flujo de caja Total. indirecto o lo que sea. Todos estos temas son claves. Y a partir de ahí, digamos, de entender esos números, lo otro que aprendimos nosotros y que fue fundamental fue a definir metas muy claras, ¿no? Porque cuando ya dices, ok, yo tengo todo este gasto fijo, ¿cierto? Sí. Tengo todo este gasto administrativo. Por lo tanto, pues tengo que generar una utilidad que por lo menos me dé este gasto administrativo. ¿Y cómo genero esa utilidad? Si este es mi margen o esto es lo que yo, digamos, de esta entrada es lo que yo puedo proyectar que entra. Digamos, lo que nosotros hicimos cuando empezamos a trabajar sobre ese margen de contribución fue, a ver, tenemos unas líneas de negocios, conciertos grandes, conciertos medianos, conciertos pequeños, teatros, Mm. festivales, que más o menos eran las líneas que manejábamos en ese momento. Ok, entonces cuántos festivales vamos a hacer, cuántos conciertos de cada línea y cuánto es el ingreso de sponsors de cada una. Entonces nos marcó una meta de patrocinios y eso nos marcó, pues digamos que varias cosas que íbamos a hacer. Entonces, a partir pues, de entender yo cuánto tengo que dejar de margen de contribución, pues pongo unas metas. Y lo siguiente que aprendimos súper importante fue estar haciendo seguimiento constante de esas metas, ¿no? O sea, una revisión por lo menos trimestral de los resultados, pero semanal de los avances, de cómo vamos avanzando para llegar a esos resultados, y esa trimestral que digamos que en la semanal uno puede ir mirando más o menos cómo van las cosas para tenerse una idea de por dónde vamos y si vamos en la dirección correcta o no, y pues uno va ahí formándose una idea de, Cuando de, tenga que de ajustar. la dirección y cosas que hay que ajustar, pero ya la trimestral ya le empieza uno a ver cómo fue el resultado de este trimestre, cómo va a ser el resultado del siguiente trimestre o de los siguientes 6 meses y tomar ya decisiones de fondo con eso, ¿no? Entonces, cuando nos pusimos las primeras metas, el primer trimestre estábamos lejísimos y ahí dijimos, Sí. bueno, ¿y qué hay que hacer, no? ¿Qué hacen las empresas de verdad cuando pasa esto? Entonces, no, pues toman decisiones de hacer recortes, cambiar la estrategia, cambiar esto. No sabíamos qué hacer, pero Mm. lo único que tuvimos claro es que a los siguientes 3 meses nos teníamos que volver a sentar a mirar qué iba pasando y ahí pudimos ver lo que iba a pasar a los siguientes 6 y ahí tomamos decisiones muy radicales de, en ese momento, reducir la cantidad de eventos que estábamos haciendo, enfocarnos solo en eventos que eran estratégicamente claves o que sabíamos que iban a funcionar en nuestras propias marcas, trabajarle mucho a la estrategia del picnic del siguiente año muy profundamente de en qué vamos a atacar en términos de costos, qué vamos a atacar en términos de ingresos, en términos de marketing, qué frentes, después de una investigación de mercado y lo que identificábamos en encuestas que habíamos hecho al público, en qué nos vamos a enfocar, y de ahí nacieron iniciativas que todavía siguen vigentes, Como por ejemplo, como ¿cuál las es esa? alcancías, por Mm. ejemplo. Ahí nacieron, de eso nacieron las alcancías, que es una forma de pagar las boletas del Estéreo Picnic con Por cuotas, tiempo. Mm. sin intereses. Simplemente se Mm. abre una cuenta y encontramos, no el primer año, pero el segundo año, encontramos unas personas, unos emprendedores que justamente tenían una plataforma que permitía hacer pagos parciales adjudicables a una compra específica. Mm. Entonces ya eso hacía que la gente pudiera hacer pagos parciales y adjudicárselos a su boleta. Luego había todo un tema Mm. logístico para poder Mm. esa compra, pasarla a la tiquetera, sacar la Mm. boleta y hacer un Mm. cruce de inventarios, eh, pero encontramos eso. Entonces digamos que ahí definimos 5 frentes que íbamos a atacar en términos de marketing, temas que íbamos a manejar en términos de presupuesto del costo, otros temas, y enfocarnos mucho en el festival puntual, porque hacíamos muchos eventos. Entonces redujimos la cantidad de eventos, nos enfocamos solo en eventos ganadores, Mirando aquellos que tuvieran ganamos el mejor picnic, margen, digamos, en su los que mejor tenían margen. mejor, digamos, menos riesgo. En ese momento era un tema de riesgo. Entonces, Mm. mirando los que tuvieran menos riesgo, y había unos que era estratégico, y bueno, asumamos el riesgo porque es estratégico, pero digamos que Mm. riesgos más medidos. Ok. Y en ese momento pues estaba en el picnic, estaba Baum, todavía no Mm. existía Cordillera, y cómo vamos a trabajar el picnic y el Baum para que den mejores resultados. Mm. Eh,
Y ahí digamos que pues esas decisiones las tomamos después de haber estado 2 trimestres viendo que los resultados no se estaban cumpliendo. No era una cosa que íbamos a solucionar para los siguientes 6 meses, pero fue una decisión que tomamos para cambiar completamente la forma en que trabajamos para el siguiente año y ese siguiente año tuvimos muy buenos resultados. Entonces a lo que yo iba era que hay primero que, como decía, aprender todo el negocio y después aprender temas de números y saber entender un margen de contribución, entender un flujo de caja, saber leer el P&G, saber leer el balance, saber leer el flujo de caja, a partir de eso poner unas metas y luego estar revisando esas metas periódicamente. ¿Qué error, me he dicho, muchas veces no aprende esto con sangre, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué errores cometiste para decirte, pucha, el tema de números es demasiado importante y cómo aprendiste y qué resultados tuviste al haber dicho, pucha, me voy a enfocar en aprender este tema de los números porque tú eres, ¿qué profesión tienes? Tú eras casi Yo como estudié cine y publicista. televisión. Ok. Lo que pasa es que pues, siempre me ha ido bien con los números, pero estudié cine y televisión. Y cuéntanos, digamos, qué dolores sufrieron para darse cuenta del tema de números, cómo lo aprendieron y qué resultados tuvieron con ese aprendizaje. Pues básicamente, como nosotros teníamos unos conciertos que ganaban y otros que perdían y básicamente empatábamos, pues la compañía siempre está dando números rojos. Durante muchos años dio números rojos, a veces negros, pero pues demasiado, demasiado Esto hecho. chiquitos, ¿no? Entonces, pues vivíamos súper endeudados porque pues habíamos para sostener la compañía en medio de esas pérdidas. Y no era como una visión a largo plazo, ¿no? Porque pues obviamente uno conoce todas estas startups que pues le Que están manden, sí. apuntando a crecer en cantidad de clientes y pues esos clientes al final vamos a sacarles una monetización de X o Y forma o cuando lleguemos a no sé cuántos millones de clientes, pues esto ya va a compensar, ¿no? Lo que vean todos esos millones de clientes va a compensar el gasto y durante años queman millones de dólares, pero porque están enfocados en crecer usuarios o en la expansión geográfica o en abrir sucursales, bueno, en esa clase de cosas, pues nosotros sí teníamos una visión de el festival digamos que en el largo plazo puede ser grande y teníamos ejemplos, ¿no? Como Coachella que había perdido $1 millón en su primera edición y pues luego terminó volviéndose uno de los festivales más grandes del mundo y como uno había visto escenas de música mercados que habían ido como teniendo un proceso de maduración y sabíamos, digamos, que en el largo plazo podía llegar a cambiar un poco el mercado y a tener resultados, pero no era que nosotros estuviéramos quemando plata en algo así como En unos crear algo objetivos, estratégico, sí, sino en crear algo estratégico, no, simplemente estamos quemando plata porque no estábamos haciendo bien, las... bien las cosas, pues por lo menos las estamos haciendo bien en términos estratégicos, digamos, ¿no? O sea, sí hacíamos los conciertos muy bien, Bien. pero no en términos Pero no estaban estratégicos. dejando. O sea, Eh, sudaban un resto, pero no se veía en la Claro, caja. entonces, ¿qué hicimos para apalancar todo eso? Pues endeudarnos un montón, porque en principio nos endeudábamos con créditos Friends and Family, que eran igual muy costosos, pues porque era pues, el papá de uno de los socios y pues él, no, él, pues tenía a su hijo ahí metido, pero no tenía por qué regalarle plata a los demás, entonces Claro. pues cobraba unos intereses súper altos. Entonces, nosotros básicamente pues si nos quedaba algo de plata era para pagarle intereses, trabajábamos trabajábamos para el señor. Entonces eso nos costó en intereses cientos de millones de pesos. Y después tuvimos que salir y igual vender algo de equity, que yo creo que nos hubiéramos podido ahorrar y ese equity ahora Valdría. vale mucho. Vale mucho. Ok. ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Qué hiciste para aprender todos esos temas? Pues digamos que uno de los temas había uno de los socios que se encargaba de la parte financiera y Mm. después de revisar muchos de los temas con él, pues dijimos, no, no, él no es, y empezamos a buscar un CFO y a punta de LinkedIn llegamos a una persona que nos dijo, yo no puedo ser el CFO de ustedes porque pues valgo mucho para lo que ustedes me pueden pagar, pero les puedo dar una asesoría y pues la verdad esa asesoría pues fue muy valiosa. Digamos que fueron 100 horas, de las cuales 40 fueron como haciendo un modelo financiero que nunca nadie usó. Mm. Fueron como 15 haciendo un modelo Canvas que tampoco usamos, pero las otras 45 que quedan, esas Claves. fueron sumamente valiosas. Y luego hubo pues otros temas, ¿no? Por ejemplo, pues entramos al Six Day MBA y ahí me acuerdo mucho que simplemente en la presentación del Six Day MBA ese día hablamos de pagarse uno primero. Mm. Eh, y ese tema de pagarse primero, me acuerdo que yo pensé en los intereses estos que le pagábamos Mm. al señor y yo dije, hombre, si nosotros sí sacrificamos un par de proveedores y un par de compromisos y vamos abonando capital,
vamos reduciendo sus intereses un poquitico. Y solo con lo que hagamos con eso y reduzcamos los intereses ya se pagó este curso. Entonces, venga y hacemos el resto. Y hubo pues otros temas que fueron importantes ahí. Entonces, Súper. pues sí, digamos que siempre estar abierto, ¿no? Digamos que yo creo también, por ejemplo, nosotros hace muchos somos, digamos que yo creo que la mejor compañía en organización de conciertos en la parte de manejar patrocinios. O sea, siempre nos ha ido muy bien en la parte de comercialización de patrocinios, pero eh, digamos que nosotros dividimos los patrocinios en marcas naturales, es decir, las marcas que tienen cierta identificación con los eventos, ¿no? Digamos, en el caso de los conciertos, pues están las marcas de Licores. cerveza, de hard liquor, de energizantes, cigarrillos. Siempre hay un banco, en todo el planeta hay un banco que se mete en las preventas, ¿no? Acá en Colombia sabemos que hay un banco que le apuesta mucho a eso. Y esos son, digamos que ahí nos iba muy bien. Y luego nos vamos como a las no naturales, a las que no es tan fácil convencer de participar de los eventos. Y ahí no nos iba tan bien. Y habíamos hecho varios experimentos que hagamos que no funcionaban, contratamos una consultoría que fue muy mala, luego contratamos como un sabueso para que, le decíamos el sabueso, pero era como alguien que trataba de llamadas en frío y conseguir citas, y en esas citas teníamos una tasa de conversión del 0%. Como el 0,5%, o sea, realmente como de 130, me acuerdo mucho porque la cifra es 130 citas que esta persona consiguió así en frío, Salió. convertimos dos. Y esas dos igual las hubiéramos convertido si no hubiéramos hecho eso, porque básicamente ellos como que pues, nos buscaron, estaban interesados. Entonces, digamos que sí, una tasa de conversión del 1 punto algo por ciento. Y decimos, no, acá estamos fallando en algo. Y fue en un taller en la Cámara de Comercio. Fui a un taller de estrategia en la Cámara de Comercio. Hicimos en el taller de estrategia, nos dijeron como hacer un ejercicio de paradigmas al revés, ¿no? Como de cuál es el resultado que estoy teniendo y cuál es el paradigma que debo ¿De qué romper estoy para operando? romper ese resultado. Y a partir de ese ejercicio me senté con mis socios a decirles, bueno, cuál es el problema con los patrocinios y concluimos como que había un problema en la parte en que estábamos construyendo los beneficios o como que no sabíamos mostrar los beneficios y a partir de eso vino un proceso de exploración, descubrimos el podcast de la máquina de ventas y eso pues nos llevó a Sandler, entramos al entrenamiento con Sandler y ese entrenamiento con Sandler nos cambió la vida. Se nos cambió completamente la forma en que nosotros nos aproximábamos a los patrocinadores. Y me acuerdo que cuando empezamos con Sandler nos decían, no, una tasa de conversión del 50% de las propuestas. Entonces, el 50%, eso está loco, eso no es posible el 50%. Y la verdad es que sí estamos en esa tasa, porque pues realmente es pasar por todo un proceso de calificar Filtrar, leads calificar hasta que bien. cuando llegas a la propuesta ya hiciste todo un proceso de calificación que no estás perdiendo el tiempo haciendo propuestas, ¿no? Y has escuchado mucho al cliente, que es uno de los problemas que teníamos, era que en estas llamadas en frío nos sentábamos y solo hablábamos nosotros y presentábamos todos los eventos y hablábamos media hora y pues ya habíamos perdido a los 5 minutos a la gente que estaba con nosotros en la En la reunión conversación. y pues cambiamos completamente la forma de acercarnos. Entonces, sí, o sea, no es una cosa como aprendimos, ¿no? O Sí, sea, es. sumamos el consultor que no funcionó, el Six Day MBA, y el taller de la Sandler. Cámara de Comercio, Sandler, ¿no? O sea, sí. Que es un tema, digamos, que me apasiona, digamos, también, que un tema de continuo aprendizaje, o sea, digamos, sí es el tema, digamos, de una enseñanza muy buena que me contabas, el tema, digamos, de estar continuamente, digamos, aprendiendo y ser lo suficientemente humilde como para decir, necesitamos aprender mucho más. Creo que es. Sí, sí, sin duda. O sea, es que todos los días uno se está equivocando, ¿no? Todos los días uno está descubriendo, eh, que hablábamos hace algunos meses de cómo se nos ha disparado, por ejemplo, el costo del Estéreo Picnic, ¿no? El costo Mm, fijo, y es algo que pues, lo descubrimos este año al cuestionarnos ciertas mm, cosas, y uno es como, pero yo por qué no le había puesto atención a esto, porque no había mm, leído esto de esta forma hace 3 años, es que me hubiera ahorrado miles de millones de pesos, mm, entonces... Obvio, o por lo menos hubiéramos tenido más conciencia, no, pero nos hubiéramos ahorrado miles de millones de pesos. Eh, entonces sí, digamos que todos los días uno está descubriendo, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? Digamos, otra cosa súper importante, y ya nos vamos, digamos, un poco más hacia los soft. temas soft, es el tema de la contratación del personal, ¿no? El método A y el contratar despacio y el despedir rápido, eso es algo en lo que yo todavía soy muy malo, por Mm. ejemplo, ¿no? O sea, Pero ya te da mucho mejor, ya me contaste ahorita una contratación muy, muy poderosa que hiciste recientemente y demás. hemos tenido varias contrataciones muy buenas este año. Creo que descubrimos un elemento muy clave del método A que se me había escapado al principio. Creo que igual la gente que pues, nos está viendo y oyendo no conoce el método. Sí. Digamos que el método tiene
varios pasos. Y entonces ¿Y digamos cuál fue que ese clave que se te ha pasado? entonces uno como que dice, vamos a seguir estos pasos, Mm, pero no, digamos que uno se está saltando algo de pronto en ese proceso. Y para mm, mí la clave fue descubrir cuál es esa habilidad que es clave en la persona y qué es eso que si a la persona le falta es imperdonable que le falte, digamos que es como no negociable, buenísimo. ¿no? Eh, es como enfocarse mucho en eso, en yo qué es lo que necesitamos de esta persona Mm, y hablemos de eso que necesitamos de esta persona, cómo lo ha aplicado en otros trabajos antes, ¿no? Eh, Eso creo que es clave y el hablar con los ex jefes. Hace poquito estaba viendo justamente también un podcast con el que era el CFO de Mercado Libre, que después mm, de 20 y pico años está trabajando en Mercado Libre, ahora es el mm, CEO de Local. mm, Y él también, él decía también eso de las entrevistas. No hablaba exactamente del método A, pero mm, decía que uno puede gastarse mucho tiempo entrevistando gente y hay miles de formas de entrevistas, mm, pero nada es tan valioso como hablar con los ex jefes de esa persona. Eh, entonces, esa también, esa ahí me falta un poquito, tal mm. vez. Y además también al principio como que no sabía exactamente qué preguntarle a los ex jefes, ¿no? Entonces este tema de la habilidad justamente que nos está evaluando y lo que es imperdonable, no, bueno, pues eso es lo que centra la conversación con el ex jefe, ¿no? Porque uno puede tener una conversación y a uno normalmente le van a decir, no, sí, es bueno, está bien. ¿No? Es muy Mm. difícil que a uno le digan que alguien es malo. Entonces, pues si ya uno logra centrarse en esas habilidades que uno está buscando y en validar lo que le dijo la persona sobre esas habilidades o pues esas banderitas rojas que se le levantaron de pronto también hablar sobre esas banderas rojas, pues creo que es lo clave. Entonces es un método que Mm. pues uno puede aprender las bases, pero pues toca Ahí saber a afinarlo y aplicarlo. más. Pero esa esa es clave, ¿no? El tener la gente correcta pues es de lo más importante. ¿Cómo lo has aprendido eso? Digamos, de nuevo, como el tema de, pucha, qué dolor tuviste al tener una persona, digamos, que no era clave, no te decía, digamos, el nombre y nada, pero, pucha, ¿qué te costó? Y ahorita, digamos, cómo lo has mejorado y ahorita, que, digamos, qué resultados has tenido? Nos ha costado de muchas maneras, o sea, tener personas que no son nada y no sacarlas a tiempo. Vamos, yo personalmente tengo Mm, como un problema, por ejemplo, con los despidos de mm, personas y es como que siempre encuentro algo que rescatar de la gente, ¿no? Es decir, mm. es un desastre, pero es buenísimo para esto, ¿no? Es guerrero, es luchador, saca adelante las cosas, no sé, uno le encuentro siempre como el pedacito bueno, ¿no? Sí. Y entonces todo alrededor es un desastre, pero está esto bueno y entonces como que no saco a la persona por eso, ¿no? Mm, Entonces digamos que ahí es algo que todavía me toca aprender a que pues hay muchas cosas que son, ¿no? que hay que tener en cuenta pues a pesar de que sea bueno en esto, pues si me está generando otra cantidad de problemas, pues hay que pues, tomar las decisiones duras. Entonces nos ha costado en plata, nos ha costado cientos de millones de pesos. Uno de mis socios dice que miles, mm, entre cientos y miles de millones de pesos. Tener personas que no son la persona adecuada nos ha costado pues como desgaste en el equipo porque tienes a alguien que no es bueno, que otras personas tienen que ir y suplir, digamos, como su desorden o lo que deja de hacer. Entonces te termina generando un una desgaste en carga. el resto del equipo, te termina generando mal ambiente porque no sacan a esta persona si es tan Mm, mala, pero pues ¿no? mm, Si todos nos damos cuenta que es tan malo porque no lo sacan y porque toleran mm. pues que esté una persona así. Pues digamos que hace que no nos ha tocado a nosotros realmente porque somos muy afortunados en como el vínculo que tiene la gente con la empresa, pero en muchas empresas, a nosotros nos ha pasado por eso, porque el vínculo de Mm. las personas con las empresas, con la empresa es demasiado fuerte, pero empresas donde el vínculo no fuera así, pues haría que personas que son muy buenas se Se fueran. fueron. Mm. Y pues después de que esas personas se van, dejan ahí además un desastre que todavía hay, digamos que personas que han salido todavía nos llegan comunicaciones del proveedor. A mí nunca me resolvieron esto. Todavía esto está pendiente, ¿no? Y Mm. aparecen por ahí cuentas por pagar todavía de la nada, pues que no estaban previstas en ninguna parte. Entonces, sí, digamos que tener personas que no son buenas, directamente le cuestan a la compañía errores, le cuestan pérdidas de oportunidades, le cuesta tener que repetir cosas, le cuesta cargar a otras personas con el trabajo y pues a uno mismo, porque uno muchas veces termina, pues, o uno o algún otro directivo de la compañía que debería estar siendo, pues, como invirtiendo su tiempo en ser mucho más estratégico, en ser mucho más productivo, en generar mucho más valor, pues termina solucionando chicharrones operativos que no debería estar solucionando.
Entonces nos hablaba, digamos, del tema de la importancia de los números y entender súper bien los números para que desde ahí podamos, digamos, mejorar, digamos, lo que el negocio produce y empecemos a trabajar más para uno, digamos, y que el negocio nos produzca más. El tema, digamos, de la gente, de tener un Pero equipo, lo de los números se complementa con el tema de tema de, metas, de sí, poner metas y estar revisando constantemente los resultados, porque si uno, entender los números pero no poner metas, pues no sirve de nada. Pero digamos que si uno no entiende los números, pone metas de pronto a la loca, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, realmente, y bueno, y las metas no siempre son metas financieras, ¿no? También digamos que si hay una estrategia clara, ¿no? Digamos que los números nos pueden llevar a los ejemplos que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces tenemos una startup que pues, no está pensada en que tiene que pues, tener este margen de contribución para poder cubrir estos gastos, que era pues nuestro caso, no podemos perder plata. Hay startups que sí saben que van a quemar plata, pues así se dice, ¿no? No es que estemos sí, hablando mal, ¿no? Así se dice que saben que van a quemar plata, que van a perder plata durante varios años, pero tiene un objetivo que no es el financiero, sino un objetivo en cantidad de usuarios, en cantidad de usuarios activos, en puntos de venta, en ciudades en las que están, no sé, pues ¿no? En esas opciones. Pues igual también ahí hay que tener metas y esas metas pues estarlas siguiendo regularmente. Entonces sí hay un tema de números que es súper importante entender porque así no vayas así tu objetivo no sea ganar plata, tener utilidades, pues sí tienes que entender cuál es tu tasa de quemar plata, ¿no? Tu burn rate y tener, pues, sea como sea, sacar un flujo de caja y entender cómo vas a financiar eso, cómo vas a financiar esa operación con el flujo de caja que tengas. Entonces, digamos que eso es una parte. Y la segunda, sí, metas y revisar resultados. Y ahora sí, ok. sí, Y tener un equipo entonces para ejecutar esas metas, un equipo A, y decías. tener un equipo A. ¿Qué otros temas, digamos, dices, pucha, esto me ha costado y lo he aprendido y quiero compartirlo con los empresarios? ¿Qué cosas, digamos, qué le dirías, digamos, al Gabriel de hace unos años, clave que aprenda esto a tiempo, antes de cometer errores? Yo creo que en el tema del equipo no se trata solo de tener temas pues como las personas correctas, ¿no? También hay que entender mucho cómo un equipo se complementa. Eso no es que nosotros lo hayamos aprendido. Después vimos que en suerte ¿Funcionaba? habíamos terminado los socios teniendo habilidades Complementarias. complementarias. Entonces, digamos que están temas como la prueba DISC o pues esas pruebas o temas como, no sé, los cuadrantes del cerebro de no sé quién. Pero pues creo que la DISC es una muy práctica, ¿no? En donde, pues, si tú o uno de tus directivos Dominante. es muy dominante, tienes que complementarlo ¿no? con otro perfil. Y en general, digamos que a nosotros nos funciona que los socios pues, que aún dirigimos la compañía, pues somos cinco y ahí estamos en uno de los cuadrantes, por lo menos uno, ¿no? Hay un cuadrante en el que hay dos, pues o sea, Sí. somos cinco, pero en cada cuadrante hay uno. Y creo que eso fue fundamental para nosotros. Como digo, no es algo que hayamos aprendido, lo descubrimos después, Pero les ayuda muchísimo para poder. pero nos ha ayudado muchísimo. Entonces yo creo que hacer esas pruebas o entender realmente, ¿no? O sin hacer la prueba, uno cómo es y qué personas tiene que encontrar, eso es súper importante porque digamos que, sí, como decía ahorita, esto de, no, entonces entiendo todo lo financiero y hago un flujo de caja y luego pongo unas metas y las mido y aplico el método A para contratar. Parece que es una fórmula que fuera sencilla, pero pues la verdad es que si no tienes todas esas personalidades complementarias, que alguien que sea muy bueno negociando, alguien que sea arriesgado, alguien que sea analítico, alguien que sea organizado, digo, o sea, estamos hablando de cuatro personas aquí que son diferentes, ¿no? Entonces, pues no, es muy posible que se te va a quedar coja la mesa, ¿no? Eso es como una mesa y se te va a quedar coja la mesa, así apliques toda la fórmula. Y luego digamos que en el sacar adelante la compañía, pues te vas a encontrar con pues un montón de retos, un montón de dificultades, un montón de cosas que no salen como quisieras y pues vas a tener que tomar decisiones que necesitas estar acompañado de estos diferentes perfiles para poner a andar los planes que salgan de ahí. Y todo lo que has logrado, digamos, y has logrado con tu equipo, con los socios, en Panamá Presenta, cuéntame más de qué es lo que te sientes más orgulloso de haber logrado en este proceso con Panamá. Eh, es, es, eh, no sé, es difícil. Yo creo que
Digamos que yo creo que el impacto que uno puede generar en un montón de cosas, ¿no? Eh, Creo que como ha habido como momentos muy chéveres el impacto que uno genera en los asistentes, el impacto que uno genera en la economía de la ciudad, en la economía del país, el impacto que uno genera en inspirar a otras personas que no hacen parte de la organización, el inspirar a personas que hacen parte de la organización. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empleada que nos dice, no, es que si yo no trabajara con ustedes, yo no sé en qué trabajaría, no trabajaría en nada más, ¿no? Y pues porque pues como que los he visto a ustedes, ¿no? Como proponerse cosas y hacer todo lo que se proponen hacer. Y, pero digamos que eso me lleva como a pensar más bien me acuerdo mucho de una situación en el festival del 2013. En esa época hacíamos el festival en la 222 y el VIP en esa época quedaba en una montañita que pues quedaba más arriba del escenario, pues más arriba de todo, o sea, digamos que todo el festival era plano y había una montañita, unos 10, 10 a Metros. 20 metros, digamos, desde el que se podía ver todo el festival de esa montaña. Y yo estaba viendo ese festival y me puse a pensar como eso eran unas canchas de fútbol y unos potreros, básicamente donde hacíamos el festival. La mitad del espacio eran las canchas de fútbol y la mitad del espacio eran los potreros, que el resto del año en los potreros había vacas y en las canchas hacían torneos de fútbol. Y pues en 21 días que duraba el montaje en esa época, pues armábamos casi una ciudad porque ya no había nada, pues nos tocaba llevar agua, luz, gas, armar carpas, servicios sanitarios, pues montar tarimas, montar un mercado, ¿no? El que ahora es bazar, que en esa época era el hippie market, pues montar un mercado, es decir, básicamente hacer como casi que un pueblito en 21 días, levantarlo, ¿no? Y yo decía, pues claramente esto no es una labor de los 6 socios que estamos trabajando en esto, ¿no? Es una labor de un equipo grande, un equipo súper profesional que realmente le pone demasiada dedicación y demasiado empeño a esto, ¿no? Que es capaz de estar bajo la lluvia corriendo y solucionando un montón de cosas que hay que solucionar. Eh, y pues llegué después de eso y mandé un correo muy grande de agradecimiento, pues todas esas como 30 y pico de personas que eran claves en ese momento en el festival. Y lo que me llevó a pensar eso es igual como pucha, todo lo que uno quiera hacer, todo lo que uno se imagine, desde que pues no sea algo que va contra la naturaleza, ¿no? Desde que no vaya contra La ley. pues las leyes naturales, ¿no? La ley de la gravedad o las leyes de Newton o cualquiera de esas leyes, y no vaya en contra pues de las leyes sociales, ¿no? Pues, de la Constitución y de las normas. Pues uno lo puede hacer si tiene el equipo adecuado para hacerlo, ¿no? De ahí me quedó como ese aprendizaje y sí, no es que me sienta orgulloso del aprendizaje, pero creo que es como lo más valioso que me ha dejado a mí el trabajo, el entender eso y que espero que sea algo que le pueda transmitir a mis hijos cuando ellos crezcan, ¿no? Como lo que quieras hacer desde que no estés violando leyes físicas y leyes humanas, si Si tienes consigues el el equipo equipo correcto. adecuado, el equipo correcto, lo puedes hacer. Y de esa parte del equipo, ¿cómo ha sido trabajar con varios socios? ¿Qué has aprendido en el próximo de trabajar con varios socios? Porque mucha gente tiene miedo, digamos, a tener socios pero en los negocios y mucha gente está sola y tiene la soledad del emprendedor, no tiene alguien con quien compartir. ¿Qué dirías a alguien que esté, digamos, pensando en no tener socios? ¿Qué ventajas y cosas aprendimos a tener socios tú? Yo creo que es que lo que pasa es que, por un lado, como le decía ahora, he sido muy afortunado pues fuimos muy afortunados de tener socios que se complementaban, ¿no? Entonces creo que ese es un tema importante de tener socios, ¿no? El, eh, el que sean complementarios. Creo que el segundo, hay que ser, pues tener muy claro, digamos, como que le estén apuntando hacia lo mismo, ¿no? Pues de pronto no todos tienen exactamente el mismo, como la misma idea en la cabeza, pero más o menos le apuntan hacia lo mismo, porque hay tantos momentos difíciles en el proceso y tantos encuentros que si no le están apuntando todos a lo mismo, pues va a ser más difícil como unificarse, ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces ese tener como la misma idea, digamos también tener como unas reglas muy claras pues, sobre el manejo de la plata, digamos que algo en lo que nosotros hemos sido muy afortunados también, ha sido que
nos determinamos unos salarios, Mm. ¿no? Pues, obviamente, salarios que han cambiado muchísimo con el tiempo. Durante mucho tiempo, incluso nosotros no fuimos los empleados mejor pagos de la compañía. En este momento lo somos, pero Mm. durante mucho tiempo, dependiendo del momento en que estaba la compañía y lo que sentíamos que era lo más importante para ese momento, había alguien que era mejor pago que nosotros. Entonces, durante algún momento, la persona de comunicaciones fue la mejor paga de la compañía. Después, en algún momento, fue la persona de producción la mejor paga de la compañía. Y ha habido diferentes momentos en los que diferentes personas han sido mucho mejor pagos que nosotros. Pero aparte de ponernos unos salarios que no eran los mejores salarios de la compañía, nunca sacamos plata de la compañía adicional a la que fueran nuestros salarios, ¿no? Mm. Entonces, no es como, ay, si quiero hacer esto, entonces saquemos una plata de la compañía que después, pues no sé, después miramos qué hacemos o lo que sea. Hubo unos, en par de ocasiones hubo unos pequeños de pronto Dividendos, anticipos, ¿no? sí. Como, no, esta persona va a recibir, no sé, estas comisiones en el futuro, entonces pues pidió un anticipo sobre las comisiones, Mm. estaba claro y pues digamos que se le entregaron. Durante la pandemia hubo la asamblea aceptó hacernos unos préstamos a Mm. algunos de los empleados para salir de unos créditos bancarios porque pues nos íbamos a bajar drásticamente el salario, entonces Mm. como venga, yo me puedo bajar el salario pero necesito salir del banco de esto, entonces Mm. préstenme una plata. Pero han sido como las únicas excepciones que hemos tenido a esa regla de no tocar la plata de la compañía. Entonces yo creo que mientras sean personas que se complementan, mientras tengan como el horizonte claro, mientras haya confianza entre ellos y mientras no se toque la plata de la sociedad para gastos personales, pues las cosas pueden funcionar. Y por último, digamos, te quería preguntar, ¿cuáles han sido los uno, dos o tres retos más grandes que has tenido, digamos, en Páramo y qué aprendiste de ellos? Los retos más grandes que hemos tenido, yo creo que tal vez el primero es la pandemia, ¿no? Mm. El haber tenido que sobrevivir a la pandemia, pues cuando nuestra actividad pues, se Dependía vio reducida exactamente. a cero. Si yo me acuerdo pensaba en ti cuando en el tema de restaurantes nos bajaron los ingresos un 90%. Y yo decía, pucha, mucha gente decía, no, se me bajaron 20%, 30%. Y dice, bueno, pero Gabriel estaba con 100% de bajada de ingresos, porque no podían, ustedes vienen de convocar gente y estaba totalmente prohibido, digamos, unir gente físicamente. ¿Qué aprendiste de ese espacio de la pandemia? Ahí, digamos que ahí entendí esa frase de que las empresas se quiebran por caja y no por otras razones, Mm. ¿no? Entonces ahí aprendí realmente lo que quería decir esa frase y pues trabajamos mucho en cómo cuidar la caja. Teníamos una situación afortunada, que era que habíamos lanzado pues nuestra propia etiquetera, que era Mm. entradas amarillas y teníamos una buena plata de recaudo del público, Mm. que digamos que nos permitía pues tener garantizada la financiación del picnic cuando se acabara la pandemia, pero pues hicimos muchas cosas para poder cuidar esa caja, ¿no? Entonces de Mm. renegociar bancos, de hablar con proveedores, de reducir el equipo de trabajo, de Mm. sacar un decreto, pues que no fuimos solo nosotros, sino con todas las tiqueteras y los demás promotores, ponernos de acuerdo en que se formulaba un decreto que era el mismo que le han sacado a los hoteles, de Mm. no tener que hacer devoluciones, sino hasta después de que se levantara la emergencia sanitaria. Pero sí, tuvimos que trabajar mucho en qué vamos a hacer para cuidar esta caja y qué vamos a hacer para ver si en medio de todo esto nos ganamos alguna plata con Mm. cosas online, eso hicimos de todo, Mm. con conciertos en carros. Entonces, pues sí, hicimos muchas cosas. En algunas hasta incluso perdimos plata que nos regañaron después. Me regañaron los accionistas. Pues claro, tenemos Pero tocaba una... probar cosas porque digamos, que era un tema que antes no No, habíamos visto. pero digamos que nosotros somos 9 socios, de los cuales 6 trabajamos en la compañía y el resto no. Entonces los que no trabajan en la compañía pues nos regañaron a los que sí trabajamos con la compañía por haber tomado una decisión sin consultar. La verdad es que era un proyecto que era interesante, pero hubo un momento en que hubo un detalle que subió mucho los costos. Y es lo que decían, es en ese momento que subieron los costos y que cambiaba el perfil del proyecto, debieron haber consultado antes de tomar la Una decisión de decisión. hacerlo. Porque sí, realmente pues, la mitad de la pérdida era Componente. esa condición que había cambiado. Entonces, pues seguramente si hubiéramos analizado, no hubiéramos tomado el riesgo. Bueno, vayamos a ver, no, la Sí, no, retrospectiva es 2020, pero total, total. eh, y tuvimos que bajar de 100 personas a 35 personas en ese momento. Eh, entonces, digamos que sí, digamos que en ese momento aprendimos realmente el significado
de que las empresas se quieran por caja y pues todo lo que uno puede hacer para cuidar ese flujo de caja. Yo creo que otro reto muy grande ha sido todo el manejo, el segundo reto más grande porque todavía seguimos, no, ya estamos saliendo de él. Con el nuevo CFO que tenemos, estamos creo que saliendo de ese reto, pero siempre ha sido que la información financiera reflejara la La realidad realidad del del negocio. negocio y adicionalmente que sí, que los estados financieros reflejaran la realidad. Entonces nos pasaba que nosotros teníamos... eh, no porque nosotros quisiéramos, pero pues digamos que no teníamos buenos procesos para que no se nos quedaran los anticipos, muchas cosas que no eran anticipo porque eran, digamos que gastos que ya habían ejecutado, pero nunca había llegado el soporte contable para poderlo mandar al gasto por un mal acuerdo con el proveedor, porque el proveedor no aparecía, porque le hemos dado el anticipo y después, pues si no Que nos nos entrega daba, no facturas nos daba la sin... factura por muchas cosas, por cosas que nosotros desconocíamos. Por ejemplo, se nos quedan en el pasivo muchos pasivos que no eran pasivos porque nosotros pues, vendemos licor en los eventos, por ejemplo, y todo, casi todo el licor que vendemos es en consignación. Entonces, pues nos dan el licor en consignación o nos lo facturan y después lo devolvemos y nos tienen que dar una nota crédito. Y el contador nos decía, no, pero es que yo no puedo hacer la nota crédito porque no nos mandan, pues, de hecho, no nos han mandado la nota crédito, entonces no lo puedo sacar del pasivo porque no hay la nota crédito. Cambiamos de contador, le dijimos, tener este problema, dijo, no, usted lo puede sacar cuando quiera, porque el problema es del proveedor que la DIAN después le va a decir, usted tiene este ingreso y no tiene una nota crédito, usted tiene que pagarme impuestos, pero usted de su pasivo sí lo puede sacar cuando quiera si él no le haya dado. Entonces nos ha tocado aprender muchas cosas de contabilidad así a las malas. Y el problema es que cuando uno tiene un balance que refleje la realidad, pues es bien difícil hacer las proyecciones de flujo de caja. Uno más o menos puede hacer algo, pero no puede hacer algo que sea Sí, muy exacto. muy claro. Y siempre teníamos unos resultados muy diferentes. O sea, nosotros tenemos, digamos que los promotores que son los que organizan los shows y pues su equipo de trabajo pueden tener muy claro lo que pasó en el evento y cuáles fueron los costos del evento y cuáles fueron los ingresos del evento y tenemos unos Exceles divinos que cierran el evento divino, pero ese Excel nunca coincidía con la contabilidad, es decir, pero así distancias Diametralmente. gigantes, muy, muy lejos. Y pues pasaban muchas cosas que muchos costos que eran de un evento se iban en otro. Entonces este evento me presentaba una utilidad enorme y este una pérdida gigante, pero es que aquí están metidos un montón de costos de acá. Y hicimos muchos esfuerzos de tratar de mejorar eso y nos costó mucho trabajo. Hasta ahora estamos, después de tanto tiempo, saliendo de eso. Y pues sí, creo que la gran lección de esa, pues es que pues uno tiene que tener un muy buen... pues una muy buena cabeza en términos financieros, ¿no? Nosotros dudábamos mucho que necesitamos un contador experimentado, necesitamos un CFO, y pues luego entendimos como todo el trabajo que tiene un CFO en términos estratégicos, en términos de tesorería, en términos de planeación, en términos de revisión de cumplimiento de presupuestos, en términos de presupuestación ya de la compañía. Eh, pues sí, era claro que necesitábamos un CFO y pues nos demoramos mucho en tomar esa decisión y luego en tener a la persona correcta ahí. Yo creo que otro aprendizaje, pero ese no es de un reto, ese se vino pues, de haber vendido una parte de la operación y ahora ser una subsidiaria Compañía. de una compañía que reporta en bolsa. Mm. Eh, y es el tema del forecast, del presupuesto y el forecast. Nosotros hacíamos un presupuesto pues desde aquella primera vez que planteamos unas metas y demás. Ahí había un presupuesto muy básico y luego pues veníamos haciendo un presupuesto que realmente además terminamos haciendo el presupuesto como entre diciembre y enero, Mm. presentándolo en febrero y además era solo como una referencia, más o menos una guía de lo que podía pasar y pues nos lo volábamos en términos de gastos y pues como que había unas justificaciones y ya. Y no había como, pues sí hacíamos las reuniones trimestrales, pero no estaba tan claro la proyección de lo que iba a pasar en el siguiente periodo. Y ahora pues sí nos tienen haciendo forecast cada mes, entonces se acaba un mes y nosotros tenemos que reportar el resultado del mes y lo que pensamos que va a pasar en el siguiente semestre. Entonces digamos, se acaba enero y nosotros tenemos que decir, el primer mes pasó esto y Y lo estos que se 11 meses espera. que vienen estamos esperando que pase esto. Forecast uno más 11 o solo F1, ¿cierto? Se acaba febrero y esto es lo que pasó en febrero, así vamos en el acumulado del año y los 10 meses que faltan, esto es lo que estamos creyendo que va a pasar. Esperando. Y eso comparado con lo que habíamos dicho en enero que pensábamos que iba a pasar y por qué varió, y eso comparado con el presupuesto y por qué varió. Y así mes a mes, ¿no? Entonces total, Y esa hasta rigurosidad que les cerremos enseñaba el un año. resto. Sí, pues esa rigurosidad le aprende a uno a tener pues
a pesar de que nosotros hacíamos la revisión, la reunión trimestral y hacíamos la revisión de cómo iban las ventas y en general cómo íbamos, pues no teníamos, digamos, ese nivel de control que uno puede tener con estar ejecutando ya el forecast así. Y eso que a nosotros nos falta mucho todavía mejorar muchas cosas, ¿no? Afinar muchas cosas, pero pues es el primer año que nos tienen con con Nivel. esta disciplina. Pero sí, digamos que después de eso yo digo, es fundamental, ¿no? Uno estar haciendo ese mes a mes, ese cierre y esa proyección. Y no solo por el forecast, hubo otra cosa súper importante de la proyección, como también, como que una pregunta clave, por ejemplo, de la nueva persona que está como cabeza de mercadeo, que pues viene de multinacionales también, ¿no? Y entonces nos dijo, a ver, a mí no me tienen que decir qué artistas van a tener, pero por lo menos háganme un panorama de todo el año, de los conciertos que vienen y más o menos el tamaño. Y sé que algunos se pueden caer y pueden aparecer unos nuevos, pero miremos todo lo que queda del año. La verdad es que eso nunca lo hacíamos. Entonces íbamos muy evento por evento, cada evento que se iba conformando lo trabajábamos en términos de compras, en términos de marketing, en todo lo íbamos trabajando muy evento por evento. Ya digo, yo quiero ver esto para saber qué dimensión de equipo realmente Necesitamos. necesito y cómo estructuro el equipo. Y yo dije, oiga, esto está muy interesante no solo para eso, sino para muchas otras cosas. Entonces empezamos a tener unas reuniones en donde, trimestrales, en donde a la reunión trimestral, mejor dicho, le sumamos qué es lo que va a pasar en los próximos 4Q. Y yo sé que en los próximos 4 trimestres, el siguiente trimestre lo tenemos muy claro, porque además en nuestra actividad, pues por tendencias, uno sabe, digamos, el siguiente mes tiene casi que los costos aterrizados y los ingresos, una proyección muy clara. Los patrocinios los tiene ya negociados hace rato, los costos pues, los conoce relativamente bien y los ingresos pues se comportan de acuerdo a unas tendencias que nos podemos desviar, pero pues realmente no tanto. Entonces digamos que el siguiente mes por lo menos en la parte de conciertos, en la parte de la agencia puede haber más variaciones, pero en la parte de conciertos deberíamos tenerlo muy claro. Y en general el trimestre que viene, relativamente claro. El siguiente trimestre, o sea, al 70%, el siguiente trimestre al 40-50% y el siguiente trimestre al 20 o 30%, pero igual hay una visual y eso nos hizo cambiar algunas cosas, por ejemplo, definir un plan de negociación de proveedores que también sentimos que nos va a ahorrar mucha plata. Y eso a partir de cambiar como ya no negocio evento por evento. Venga, yo sé que en los próximos 9 meses voy a tener todo esto y pues le ofrezco todo esto, pero bajo estas condiciones, ¿no? Entonces también creemos que eso nos va a ayudar mucho. Entonces como esa creo que esa es otra lección que, pues, nos damos cuenta ahora todo lo que nos ha costado, pero no fue como porque nos metiéramos en un problema y estuvimos en algo que teníamos que resolver. Oiga, aprendimos esto de resolverlo, pero aprendimos esto de nuestra casa matriz que nos puso en las condiciones, más una persona A que viene de multinacional y que nos dijo necesito esto y nos hizo como cambiar un poco la visión con algo y pues darnos cuenta que estábamos ahí votando también cientos de millones de pesos. Y si quisieras, digamos, decirle a alguien, un empresario, que, que esté emprendiendo algo que le apasiona, como tu caso, digamos que los socios eran melómanos y demás, y que quisiera, digamos, que ese negocio creciera y poder vivir bien de ese negocio, ¿qué le dirías como última recomendación, digamos, a ese empresario que está apasionado por lo que hace, pero de pronto ve que el negocio no le está dando lo que debería darle? ¿Qué le dirías? A mí me gusta mucho nos saltamos eso entre toda la conversación, entre todos esos aprendizajes también, me acuerdo haber pues pagado masterclass un tiempo y verme todas las masterclass que me interesaban de esa. Y hay una que es muy interesante de la dueña de Spandex, ahorita se me olvida cómo se llama ella, Mm, eh, pero ella tiene como una frasecita simplemente de cuando ella empezó, ¿no? O sea, no sé si conoces Spandex, pero pues es una compañía, pues, la señora es sí. billonaria básicamente, y pues ella era una empleada que vendía máquinas de fax, Mm, y en algún momento se cansó de vender máquinas de fax y se le ocurrió una idea pues básicamente para hacer como unos pantalones, unos calzones que no se le mm. notara El play. el pliegue. Y, eh, y ella pues, se fue, hizo un prototipo y pues logró venderlo en una tienda muy grande y se fue no, a un canal y bueno, a un canal y de esos de ventas y logró vender muchos y le llegó un producto pues a Oprah Winfrey y ella lo recomendó como el producto del año y pues esto se disparó. Eh,
Y ella cuenta dos cosas muy chéveres en esa masterclass. Y una es como enfocarse en hacer el producto y vender el producto, ¿no? Pues, hacer el producto, comunicarlo y venderlo. O sea, si no tienes más recursos, enfócate por lo menos en principio en esas tres cosas. Hacerlo, comunicarlo y venderlo. Eh, y lo segundo que ella dice es justamente, pues cuando empecé, lo que busqué es alguien que complementara. Entonces tenía el producto, tenía el diseño, tenía un outsourcing que me lo fabricaba y tenía muy buenas habilidades de venta, ¿no? Pero no tenía una buena comunicación. Y ahí era donde estaba mi principal problema Comunicar ese en valor. cómo comunicar y cómo darle. Y a la primera persona que contrató fue una persona de comunicaciones que de hecho fue la persona que entre muchas muestras que dio hizo que le llegara la muestra a Oprah Winfrey. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Ese enfoque en hacerlo, comunicarlo, venderlo y en encontrar personas que complementen justamente lo que uno no puede hacer. Súper, 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 Gabriel. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, por este espacio en que compartiste con los empresarios y de nuevo nuestra admiración por lo que has hecho y por lo que sigues haciendo con Paramount. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.